Y otra cosa más, los alimentos que no estén ricos en grasa, es decir, ustedes tienen que evitar el pollo a la brasa, tienen que evitar el caldo de carnero, también. Toda la alimentación tiene que ser a base de carbohidratos, conforme van a ver acá. Entonces, miren, sabemos que el aire tiene peso, lógicamente, y ese peso de la atmósfera actúa sobre nuestro cuerpo. Entonces, miren acá qué es lo que hizo Torricelli. Él calculó que la presión de la atmósfera es 760 milímetros de mercurio y también le llamó Torricelli. Y Torricelli, ¿por qué suelen llamarlo? Porque él hizo todo esto. Acá tenemos un tubo lleno de mercurio, esto lo invirtió prácticamente una cantidad y la presión actúa sobre los lados libres del tubo. Entonces esto tuvo una altura de 76 centímetros, 76 centímetros que expresado lo que nosotros conocemos, 760 milímetros de mercurio Torricelli. Miren acá, la presión atmosférica decrece a razón de 1 milímetro. Conforme avanzamos, ya disminuye la presión atmosférica por cada 10 milímetros de elevación a los niveles próximos del mar. Ustedes saben, la composición del aire es 20% de oxígeno y ese 20% es igual en donde nos encontremos, ya sea a nivel del mar, ya sea en sitio, etcétera, etcétera, siempre 20%. Pero más importante desde el punto de vista fisiológico de la presión atmosférica, porque eso varía por altura. Acá es lo que dice, presión atmosférica decrece a razón de 1 milímetro o un Torricelli por cada 10 metros de elevación en los niveles próximos al mar. Miren, nuestro país prácticamente estos son los puntos más altos. Acá Picuyo es uno de ellos. Pero San Marcos tiene una oficina de estudios de presión de altura en Morococha. Entonces, este lugar es bastante conocido porque acá los peruanos hicieron investigaciones que están en el libro de la NASA. ¿Me entiendes? Porque es relevante, es importante. El andino prácticamente es consecuencia de adaptación. El andino es resultado de una adaptación genética a la altura que le da características anatómicas, fisiológicas, bioquímicas, moleculares diferentes a la nativa de la costa. Nosotros, los peruanos, tenemos algo de alteración. Por eso que jugamos muy bien, nos encontramos muy bien cuando estamos en altura. No así los argentinos. Los argentinos cada vez que juegan a altura han sido goleados, han ganado. Entonces, si no me gusta en Copa Libertadores al River Plate, que le metió 8 goles, pero le metieron 8 goles, pero no así con los peruanos, porque los peruanos, cuando juegan los peruanos y los bolivianos, ¿cómo temen, no? Esta adaptación ha ocurrido a través de las generaciones que se desarrollaron a altura durante 12.000 años de actividad que tiene el andino. El 27% de los genes estudiados han cambiado y corresponde a enzimas, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa sucede? Las primeras informaciones del mar, el mar de montaña lo describen, se han descrito, así como dice acá, primeras descripciones del mar de altura en el año 326 a.C. Tal pues pone en su libro las incidencias y las citas textualmente, pero el mayor peligro fue la falta de provisiones y la inactividad y ligereza de la atmósfera. Acá ya este señor, 326 a.C. lo dijo. Los chinos, 100 años antes de Cristo, citan las cordilleras en la zona montañosa del Xinjiang con los nombres de montañas de mayor y menor dolor de cabeza. Ya también eso prácticamente está descubriendo que existe el mar de montaña. En el año 1891, este médico describió la muerte de otro médico en el Monte Blanco. Y en el año 1930-1970, médicos peruanos, Carlos Monge Medrano y Alberto Hurtado Abadía, estudiaron el proceso de adaptación del hombre a la altura, escritos en la NASA. Entonces, prácticamente
Esto es muy relevante para nosotros los peruanos. Pero ¿cómo surgieron esto? Porque estos médicos, creo, en el año 1940, los médicos siempre han sido mal pagados, sobre todo los docentes mal pagados. Y como ellos hicieron una huelga, la Universidad de San Marcos los votó a todos los docentes. Ninguno se salvó. Entonces, ¿qué hicieron estos médicos? Se agruparon y fundaron la Universidad Cayetano Heredia. Por eso le pusieron el nombre Cayetano Heredia, porque Cayetano Heredia es el primer decano de la Facultad de Medicina de San Marcos. Entonces, pusieron sus oficinas, pero nunca han dejado de ir a San Marcos, porque son sanmarquinos, ¿no? Todos vuelven. Y le vuelvo a decir, esto no va a venir al examen, solamente es cultura general. Acá, por ejemplo, miren, la presión atmosférica cuando estamos en Lima, la presión parcial de oxígeno es 152 milímetros de mercurio, o sea, 20%. Pero si nos ubicamos en Morococha, la presión atmosférica, que es prácticamente 445 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno es 89, ya hay una diferencia, ¿no? Entre 152 y una presión de 445 milímetros de mercurio. No ven ustedes, voy a sacarlo. Vamos a ver acá. Acá lo que les estaba diciendo es que en Lima la presión parcial es 552, en Morococha, que está a una altitud de 445 milímetros de mercurio, es 89 milímetros de mercurio. Ya, esto demuestra prácticamente que el oxígeno disminuye conforme nos levantamos. Lima, ¿cómo es la presión de Lima? Lima está a una altitud de 154 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir que la presión en la costa, o sea en Lima, es alta y estaría entre los 744 milímetros de mercurio. Aproximadamente, lo que significa que hay bastante cantidad de oxígeno disponible en nuestro ambiente. Por ello, los deportistas que les tocan jugar en la sierra sufren mucho debido a la falta de oxígeno y a la elevada altura. Esto es relativo, ¿no? Sí, nos choca, pero por lo menos nos defendemos cuando jugamos, ¿no? Cuando jugamos en altura, a diferencia de los argentinos. Alteraciones fisiológicas que sufren los órganos cuando se viaja a los lugares de mucha altitud. Mira, acá lo que sufren son estos tres órganos, sobre todo pulmones, riñones, cerebro. Hay cambios también al sistema endocrino. Edema pulmonar de gran altura, HAPE, es una acumulación anormal de líquidos en los pulmones que lleva a que se presenten dificultades para respirar. Entonces, pero este edema agudo pulmonar no ocurre por insuficiencia cardíaca izquierda. Esto ocurre porque hay una transferencia de líquido a nivel de la membrana alveolo-capilar y que va a ubicarse prácticamente en la cavidad alveolar. Si se ubica en la cavidad alveolar, engresa prácticamente la membrana alveolo-capilar de recambio. La hematosis afecta la hematosis. Los síntomas de HAPE son graves, incluyen dificultad respiratoria importante, tos seca, expectoración sanguinolenta que es propia del edema agudo pulmonar de altura, presión o dolor en el pecho, palpitaciones y fatiga. Se puede oír un ruido de burbujeo durante la respiración, edema pulmonar. Los labios, bordes externos de las orejas y uñas pueden parecer azuladas, cianóticas, debido a la falta de oxígeno. Edema cerebral de gran altitud, Harvey.
Se refiere a una acumulación de líquidos en los espacios intra o extracelulares del cerebro, por ejemplo, un proceso osmótico mediante el cual las neuronas cerebrales aumentan su tamaño debido a un aumento anormal del volumen de plasma intracraneal, pudiendo llegar a la lisis celular. Es la forma de presentación más grave y rápida del mal de altura. Los síntomas de Hassel son fundamentalmente náusea, vómitos, dolores de cabeza, alteraciones visuales, irritabilidad, descoordinación, distracción, confusión, posible pérdida de conciencia, confusiones e incluso coma. Los alpinistas, cuando ascienden, peligroso, los alpinistas se van por encima de 5.000 y siempre con su botella de oxígeno. Siempre, a pesar de que llevan con su botella de oxígeno, ellos suben 3, pero cuando están en el camino siempre ven 4, dicen. Pero no le hacen caso porque eso prácticamente es una alteración de la conciencia, entonces por efecto de la altura. Y así, en el camino van, por ejemplo, ven tiendas como si fueran de Apache, lo ven de tienda y dicen, no, ahí está viviendo, y es mentira, no ven nada. Solamente son alucinaciones de la altura. Entonces, estas son las cosas que producen prácticamente estos cambios de ambientes en altura. Respuesta fisiológica en altura, la aclimatación, lógicamente, que tenemos que aclimatarnos. ¿Cuánto tiempo dura un glóbulo rojo para salir a la circulación de la médula ósea? A ver quién me lo responde. Un número, dígame un número cualquiera. Le digo días. 7 días, 7, 8 días. Por eso, desde el momento en que se incrementa un sulfato ferroso dentro del glóbulo rojo de la célula madre del stem cell, prácticamente estos comienzan a madurar, sufren un cambio y salen ya con vida a circulación en 7 días. Por eso es que los argentinos cuando van a jugar en altura tratan de aclimatarse, pero siempre fallan, a pesar de su alimentación de una semana, hasta 2 semanas se han llevado. Porque ya le habían dicho, Cayetano Heredia, como tienen allá su centro, 14 días, y a pesar de los 14 días le metieron 8 goles, los 5 goles a los campeones del mundo. Aclimatación. La aclimatación, ¿qué abarca? Que cuando hay alguna alteración es mejor que te quedes ahí, adáptate, tienes que adaptarte, tienes que aclimatarte. En un comienzo hay efectos a nivel pulmonar, hay hiperventilación para poder compensar, porque el suministro de oxígeno a una célula debe ser igual tanto a nivel del mar como en la altura. Aumento del gasto cardíaco, inyecta mayor cantidad de sangre, pérdida del volumen plasmático, aumento de las 2,3 difosfoglicerato en los eritrocitos. Hay aumento de los glóbulos rojos, poliglobules, pero este aumento se nota recién a los 3 a 5 días o más en las 2 primeras semanas. Aclimatación, ya lo leen, lo mismo que he leído anteriormente. Aclimatación, la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha creado un laboratorio de diagnóstico de tolerancia a la altura. Y les estaba diciendo que esos médicos peruanos, pues no logré contestar, porque ya me cruzo con lo que le dije al primer grupo. Estos profesores de la Universidad de San Marcos, así les dije, los votaron de San Marcos y fueron a juntar Cayetano Heredia y crearon todas estas cosas de acá. ¿Cómo se detecta la tolerancia a la altura? Es a través del test de Duchalet. ¿En qué consiste eso? Que le envían la gente que tiene sus minas por encima de 5.000 metros de altura, entonces ellos lo someten a prueba para ver si van a rendir un trabajo o no. Entonces lo someten a esta prueba y contestan. A través del test de fisiológico, test de Duchalet, que mide la respuesta ventilatoria y circulatoria en estado de reposo y en ejercicio moderado. Aclimatación como prueba de fuerza, ¿no? Aclimatación es la adaptación de un organismo a la baja presión atmosférica de oxígeno. Cuando se está en altura se consume aproximadamente igual cantidad de oxígeno que en la costa, pero las condiciones en que se consigue el oxígeno son diferentes. Entonces todo esto es lo que es adaptabilidad.
Adaptación o ajusta es prácticamente como su nombre le ajusta. Hay poliglobulia, aumento de los glóbulos rojos, más en las 2 primeras semanas y luego disminuye. Aumenta la capacidad de difusión, transporte de oxígeno a nivel de la membrana alveolar capilares por difusión, ¿no? O gradiente. Aumenta la densidad capilar en los órganos, sobre todo de los músculos. Adaptación evolutiva o genética. El proceso de selección natural se desarrolló a lo largo de 11.000 a 11.500 años en el altiplano andino, 20.000 a 25.000 años en el Tíbet. Entonces acá miren prácticamente cómo aparece el ser humano, ¿no? Mal agudo de montaña, conocido como soroche o mal de altura, es una enfermedad que se siente a grandes alturas en la cordillera por falta de oxígeno y enrarecimiento de aire. Por encima de 5.000 metros de altura ya no se puede vivir. Hay gente que por trabajo supera esa altura, pero se va con oxígeno, trabaja, pero no pueden vivir permanentemente. Baja a menos de 5.000 metros para que puedan seguir viviendo. Mal agudo de montaña se define como el cuadro clínico provocado por hipoxia hipobárica de la gran altitud. Es una aclimatación incompleta a la altitud. Una persona de cada 2 es afectada por el mal agudo de montaña y una de cada 100 puede presentar complicaciones graves. Las molestias se presentan de 4 a 8 horas después de alcanzar cotas altas, generalmente superiores a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Si bien las manifestaciones son de carácter leve, el mal agudo puede presentar 2 formas graves que amenazan la vida: edema pulmonar de la altitud, no cardiogénico, edema cerebral de la altitud. La sintomatología, estas cosas deben tenerlo presente cada vez que van a la altura. Dolor de cabeza es la principal, 96%, y acá insomnio, pérdida, náusea, debilidad muscular, disminución de la diuresis. Mira, oliguria, eso viene después. Es frecuente la asociación disnea, tos seca y vértigo. Esta mala adaptación puede del mismo modo traducirse en edema localizados en ojos, cara, manos y tobillos. Algunos de los afectados producen menos orina, como oliguria, menor producción de orina en 24 horas. Esto es lo que acabo de decir, esto ya lo dijimos. Tratamiento. El tratamiento, regresar a la altitud más cómoda, administrar oxígeno 3 a 5 litros por minuto a una concentración no inferior al 40%, tomar 1 gramo de aspirina o paracetamol. El café, el té y las hojas de coca no es que curen, las hojas de coca no previenen la aparición de mal agudo de montaña, aunque como estimulantes que son reducen evidentemente la sensación de fatiga que origina un cierto grado de bienestar. Si al cabo de un tiempo no se mejora irremediablemente, hay que descender y continuar con el tratamiento anterior. Estas son las cosas que debe hacer uno para prevenir el mal agudo de montaña y solucionar prácticamente el problema o dar respuesta a las preguntas que hacen la gente de afuera para que no le den soroche. El ascenso tiene que ser algo lento, no es rápido. Evitar sobreesfuerzo, detenerse por 1 o 2 días, descansar cada 2.000 pies, 600 metros. Considerar tratamiento de centosalamida. La centosalamida es un diurético que lleva la hidratación carbónica dentro del glóbulo rojo, y un día antes y continuar por los días. Se recomienda consumir suficiente líquido y evitar el consumo de alcohol. El alcohol deprime el centro respiratorio porque actúa sobre el centro reticular que está al lado del glóbulo rojídeo. Entonces el alcohol deprime el centro respiratorio. Beber grandes cantidades de agua o bebidas isotónicas que contribuyen a una mejor y más rápida rehidratación, permitiendo así una mayor circulación de la sangre. Hay que comer dietas ricas en carbohidratos, féculas y azúcares por su efecto profiláctico. También las frutas, galletas, mermeladas, pero nada de grasa.
El principal para toda la flora de hermanos de montaña es descender a una altitud menor tan rápido y seguro como sea posible. Hay que llevar una botella de oxígeno. Miren, esta tiene su botella de oxígeno. Acá está. Tratamientos del diamos. El diamos es receta solomina, la pueden dar 3 veces al día. Con eso es un diurético. Acá, por ejemplo, ya está con las complicaciones, edema pulmonar, se utiliza los hipotensores, nifedipino, el inhibidor DECA, incrementar el flujo de sangre a los pulmones llamados inhibidores, sinenafil. Y para el edema cerebral reducir hinchazón de cerebro, dexametasona se utiliza. Ese es el peruano, uno de los peruanos, porque fueron como 3. Este es Carlos Monge Medrano. El otro es Alberto Hurtado, que no está. Y el otro es, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Estas son las preguntas. ¿Lo leo? ¿Quieren que lo lea o no? Con su respuesta. ¿Quieren? A ver. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos realiza estudios de fisiología de altura, ¿no? En la exposición aguda a la altura sucede, señala en la falsa, aumenta la presión parcial del CO2, arteria. Aumenta la presión parcial del CO2 en la arteria. El habitante de la altura señala lo falso. Aumento de la difusión no depende del área de la membrana alveolo-capilar. Esta es la falsa. Espinometría del hombre de altura. Acá todos son verdaderas. Todos son verdaderos. Ya lo he leído pues en el grupo anterior. Característica del aparato cardiovascular de altura. Señale la falsa. Aumenta la masa ventricular derecha. Esta es la falsa. El resto es verdadero. Para evitar el mal agudo de montaña, esto es lo que deben responder ustedes cuando hayan sido un extranjero. Para evitar el mal agudo de montaña se recomienda lo siguiente, excepto ingesta abundante de agua, sí, hay que dar. Alimento en base de carbohidratos, sí. Chupar caramelos, sí. Alimentarse bien, pollo a la brasa, caldo de cabeza, esto es lo que no se debe, eso es lo que se debe evitar. Alimentos de fácil digestión. Si se presenta el mal de altura, se debe dar todo menos 1, oxígeno, acetosolamida, aspirina y azepam. Esto no, esto actúa sobre el centro, sobre la zona reticular que está cerca del bulbo vertido y deprime el centro respiratorio, igual que la hormona. Regresar los inviernos, este es el menos 1, ¿no? Y azepam. Si una persona se dispone a viajar a la altura y solicita consejo para evitar el sobredosis, señala lo que no se debe de hacer. Mantenerse siempre bien hidratado, comer alimento en base a carbohidratos, desierto o 2, beber alcohol, esto no. Llevar consigo aspirina, ascender poco, beber alcohol no. Entonces, sigamos adelante. Ay, ya no hay. Se ha borrado esto soy. Menos mal que se copia. No vemos borrado. Faltaba uno. Pero así es. ¿Qué cosa leí acá? Algo parecido a lo que yo he leído acá. Y otra es, si extendemos, igualito como ya está en otro lado, si extendemos todos los alvéolos en una canchita, es igual a una canchita de bulbito, o sea, en 80 metros cuadrados es la respuesta. La otra. Todos han cobrado citas. Ya bueno, pues, ya muchachos.
ya está todo, ¿no? Ya podemos hacer la primera clase. Esto de acá no va a entrar al examen, es solamente por cultura. ¿Está bien? Entonces, la otra clase sí, de todas maneras. Ya, entonces